Shalom, queridos amigos. Aquí Gaby Shai nuevamente con ustedes, esta vez en español. Hace tiempo que no había compartido nada en lengua española, pero ahora aprovechando la oportunidad de que estoy de regreso de gira por Latinoamérica y algunos países europeos, creo que es una buena oportunidad para seguir compartiendo con ustedes algunas ideas y esta vez relacionadas a la relación que existe o que debería existir entre los sistemas de defensa personal, incluyendo el Krav Maga y otros similares, con la prevención del delito. No es secreto que todo el mundo declara, creo que todos, que el principal objetivo de aquellos que entrenan y aquellos que se entrenan, ¿sí?, es preparar al practicante para que pueda enfrentar exitosamente aquellos incidentes que pueden ocurrir en la vida real, que ocurren a diario en la calle. Ahora tenemos que tomar en consideración que un incidente no inicia cuando el agresor ya está con la pistola en la mano o cuando él agrede con el cuchillo o estrangula. Hay situaciones en las cuales el elemento sorpresa es tan alto que todo lo que hemos hecho no da resultado y podríamos llegar a esa situación. Pero generalmente un incidente tiene sus actividades preliminares y tiene sus actividades que continúan o que deberían continuar luego del incidente. No inicia y acaba con la realización de una técnica. Vuelvo a reiterar, como siempre lo he reiterado, la técnica es de máxima importancia, pero no es el único componente que debemos trabajar. Ahora, durante esta gira ha ocurrido algo que me ha alegrado mucho. He escuchado cada vez más y más instructores, maestros, expertos, grandes maestros y organizaciones respetables hablar más de la importancia de elementos de prevención, de la conciencia situacional, el desarrollo de la conciencia situacional, la identificación de sospechosos, el lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Lo cual, nuevamente, me ha alegrado mucho. Por varias razones. Una de las razones es que eso significa que al parecer el camino del OKM, que integra en sus actividades elementos relacionados a la prevención, ya varias décadas, ¿sí?, a partir de mediados del 80, parece ser el camino correcto. La otra razón es que también es una gran alegría el poder influenciar positivamente en aquellos que inician a comprender la importancia de dicha integración, la importancia de elementos diversos de prevención dentro de todos los sistemas relacionados o que se dedican a la defensa personal. Sería diferente posiblemente para aquellos que aún continúan entrenando el Krav Maga y otros sistemas como si fuera un arte marcial adicional. En este caso el objetivo ya sería diferente, que sea objetivo declarado o no declarado. Pero bueno, conocen ya mi opinión al respecto. Y la idea es que si bien la técnica es un elemento de máxima importancia, no es el único elemento que debemos integrar en los entrenamientos, sino solo lo hacemos por medio del aprendizaje experiencial. Ahora, la pregunta es si es suficiente mencionar la importancia de la prevención o si se debería hacer algo más. Ya he visto inclusive algunos programas de conocidos que dentro del programa integran los conceptos. No lo he visto aún prácticamente, o sea, que esté integrado en el programa ya es un paso muy, muy importante hacia adelante, pero la pregunta es cómo, si lo hacen o cómo se hace. Pero del otro lado he escuchado a algunos otros que por un lado reconocen la importancia de la integración de elementos de prevención del delito,
Pero por el otro lado, teniendo ellos un programa netamente técnico, dicen que no hace falta integrar nada más en el programa, pues supuestamente todo aquel que es entrenador, instructor de Krav Maga o de otro sistema de defensa personal, es un experto en la prevención. No estoy en total desacuerdo con esta declaración, pero cada uno con su camino. Y nuevamente la pregunta, ¿es suficiente decirlo? ¿Es suficiente mencionarlo? Para fortalecer mi opinión al respecto, quiero compartir con ustedes una historia. Hace un tiempo atrás falleció una persona. No importa la razón. Sí, desde el simple hecho que la muerte es parte de la vida, ya hay razones de sobra. Accidentes, enfermedades, violencia, etc. Esta persona durante su vida, el comportamiento balanceaba de un comportamiento muy positivo a un comportamiento a veces negativo, y en el camino para el más allá se encuentra de repente con una comitiva, lo cual le sorprendió mucho. ¿Sí? En la comitiva había representantes del paraíso y representantes del infierno. Sorprendido, preguntó, o sea, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hacia dónde voy? Y le responden, mire, usted no mantuvo un comportamiento estricto, sino que hizo algunas actividades, algunas cosas muy buenas, pero a su vez, usted algunas veces bastante falló. Y por tal razón no hemos podido llegar a la conclusión si usted va al paraíso o al infierno, y hemos decidido darle la chance a usted de que tome su propia decisión. ¿Ah? Muy interesante, dice esta persona. Dice, y bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, muy simple. Tenemos aquí la puerta del paraíso y tenemos la puerta de acceso al infierno. Le vamos a dar a ustedes un tiempo para que pueda observar qué ocurre aquí y qué ocurre allá. Y luego usted va a tomar su decisión. Eso me parece muy bien, gracias. Voy a iniciar observando qué ocurre en el paraíso. Se acerca a la puerta, abre la puerta, observa, escucha. Música clásica, tranquila. Gente acostada haciendo meditación. Sí, todo agua mineral. Muy sano todo. Cierra la puerta. Dice, qué bien, interesante. Y se acerca a la puerta donde están los demonios, del infierno. Abre la puerta del infierno. Y en el momento que abre música rock, hombres y mujeres bailando desnudos, bebiendo alcohol y al parecer todos felices y contentos, se cierra la puerta. Asombrado la persona, dice, bueno, mira, que aquí disfrutaron en la vida, siguen disfrutando ahora. Y me parece que ese es el camino. Regresa a la comitiva, le preguntan, ok, ¿cuál es su decisión? Dice, yo he decidido ir al infierno. En el momento que lo dice, se abre la puerta del infierno, salen dos demonios con sus tridentes tradicionales. Lo pinchan, lo arrojan adentro, cae dentro de la mierda. Vamos a censurar algunas palabras. Le empiezan a hacer de todo, a castigarlo, a pegarlo, a torturarlo, a también. Y sí, continúan. Y en el momento que logra sacar un poco la boca de donde estaba emergido, pregunta o dice, pero, oigan, esto no es lo que vi hace unos momentos atrás. Y la respuesta que recibe, lo que usted vio y escuchó hace unos momentos atrás, eso es marketing, eso es la propaganda nuestra.
Pero esa propaganda no tiene nada que ver, esta es la realidad. Bienvenido. Entonces, amigos, es suficiente que alguien mencione que la importancia de los elementos relacionados a la prevención, el desarrollo de la conciencia situacional, el reconocimiento de modelos de comportamiento anormal de las personas y demás elementos de máxima importancia, ¿o no? Yo creo que la respuesta es obvia. Investiga, escucha, no te confíes solo en lo que se publica, no te confíes solo en uno u otro video, en lo que alguien dice, sino ve, esté presente, verifica los programas, verifica la metodología. No te comprometas. Y solo al estar convencido que es el camino correcto, continúa adelante con éxito. Aprovecho esta oportunidad también para desearle a todos mis queridos amigos felices fiestas, un muy feliz año nuevo, muy feliz, exitoso y saludable 2019. Toda raba, beatzlajá, mucho éxito, velitraot bekarov. Y hasta pronto.